Chus Víctor, me envió pues algunas fotografías y un amigo me trajo un par de ejemplares que logró conseguir rápidamente y aún no he llegado al país, lamentablemente. Yo espero que próximamente podamos tener ejemplares aquí en Santo Domingo y hacer algún pequeño acto, ¿verdad? Para compartir. Efectivamente, ese volumen de alrededor de 900 páginas reúne 13 o 14 libros míos de poesía publicados entre 1984, año en que salió El Ojo del Arúspice, ¿no? Mi primer libro de poemas, y 2019, cuando se publicó Yo la Isla Dividida, que luego tuvo una edición en 2021, pero yo me quedé en la versión original de esa publicación que fue 2019. Así que espero que pronto lo tengamos por aquí para que los lectores de poesía en el país pues puedan realmente conocer esa, digamos, en una forma arqueológica, ¿no? Desde los orígenes hasta hoy día. Caramba, y no, ahí sí sería leerte a ti ya en toda toda tu poética y tu crecimiento poético, ¿no? Qué maravilla y qué buena noticia. Jochi, cuando hablábamos sobre Angustias posmodernas, que es los dos libros que venimos a conversar la tarde de hoy, a mí me gustaría que nos hicieras una panorámica de qué se tratan estos libros, qué son y cómo cuál es el abordaje que tú haces sobre los principales temas en ellos, ¿no? Y ya luego te voy a hacer una pregunta un poco más específicas. Muy bien, gracias. Sí, en realidad el tema de la modernidad ha sido un tema que me ha ocupado durante largo tiempo. Desde que era estudiante de la carrera de filosofía, con aplicación en las ciencias sociales en la UAS, ya yo venía trabajando el tema de la modernidad con lecturas de filósofos de la escuela francesa y otras corrientes, ¿no? Entonces, de hecho, mi tesis de licenciatura en la UAS se titula El concepto de poder en Nietzsche y yo hago un enfoque del poder y de la filosofía de Nietzsche, sobre todo a partir de la noción de voluntad, voluntad de poder, esto desde una perspectiva de la modernidad, ¿no? Claro, en ese entonces hablábamos de modernidad, ya hoy día hablamos de posmodernidad, ¿no? De manera que si fuéramos a pensar, o si yo tuviera que responderte, bueno, es que vengo desde los años 80 trabajando ese tema. Agudicé las investigaciones, las lecturas, a raíz ya de poner en marcha mi tesis doctoral, primero con una versión resumida para pues terminar la maestría en filosofía en un mundo global. Y el pensador que esta vez entendí que iba a tono con esas ideas que yo iba tejiendo y que iba pues lucubrando, eh, fue Zygmunt Bauman, ¿no? Ese gran pensador de origen polaco, pero que desarrolló prácticamente toda su obra en Inglaterra, en el exilio. Esto, y al mismo tiempo que iba investigando, pues iba redactando la investigación, es decir, la exposición de esa investigación, que se llamó, pues, eh, el problema de la identidad en la el problema de la identidad en la modernidad globalizada, ¿no? Una lectura de Zygmunt Bauman. Y presenté esa tesis, esa investigación, la presenté en la Universidad del País Vasco, en San Sebastián, eh, en septiembre del año 18, ¿no? Pero yo iba concomitantemente tratando estos temas y aunque tenían un enfoque diferente ya para la lectura del gran público,
en mi columna Carpe Diem del periódico El Día, ¿no? Y así reuní en un primer volumen, ese volumen que se titula Angustias Postmodernas, Identidad y Poder en la Era Digital, con los artículos que iban de 2014 a 2018, ¿no? 4 años. Y se publicó en Barleby Editores, en Madrid, esto en el año 2019, año en que la Feria del Libro de Madrid se dedicó a la República Dominicana. Entonces Barleby sacó ese volumen con una portada muy hermosa que es un dibujo del gran maestro de la plástica dominicana, Iván Tovar. Pues hasta ahí parecía que iban las cosas, ¿no? Yo seguí escribiendo, seguí investigando, leyendo, y luego decidí entonces hacer una versión ampliada de esa versión de Barleby que se publicó el año pasado aquí en el país como Angustias Postmodernas, Identidad y Poder en la Era Digital, ¿no? Eh, Digo ampliada porque tiene una serie de... Hablaba Hochi que tiene la versión ampliada de Angustias Postmodernas. Él la publica fruto de que ahí agregó varios textos más y puso ya algunos ensayos, los profundizó, le colocó ya más teoría, muchas más citas de autor, y por eso entonces hablaba de que es la versión ampliada. Correcto, y nuevos artículos que no figuraban en Ah, y aquella otros edición. artículos, perfecto. Sí, sí. Entonces, Huerga y Fierro, el año pasado también, pues me propone completar el ciclo, porque yo he parado la columna eh, por razones sobre todo personales de salud, ¿no? Tuve que ir dejando algunas cosas y puse un paréntesis que el director del diario, José Monegro, dice, bueno, no es que se va, es que yo te voy a permitir una licencia, pero tú vuelves. Exactamente. Así que estoy emplazado a volver a escribir y creo que lo voy a hacer pronto en el periódico El Día. Entonces, faltaban, bueno, los artículos que iban de 2019 a 2023, otro periplo más, otro ciclo más, ¿no? Y esos fueron los que reuní bajo el título de Otras angustias de la posmodernidad, aceleración, descontento y luchas identitarias, ¿no? Y así, pues, tienen lugar esos dos volúmenes que reúnen esa cantidad de textos sobre esos temas. Es decir, no está recogido todo lo que yo publiqué en la columna, sino lo que tiene que ver con estos temas de la posmodernidad, hipermodernidad, eh, los temas de identidad y de luchas identitarias, ¿no? Que se dan hoy día, sobre todo luchas identitarias que tienen que ver con el reconocimiento de minorías y con y las batallas de orden ideológico que en ese marco pues se dan, y eso es lo que recojo en los dos volúmenes. Excelente. Jochi, me gustaría que hicieras una pausa en la reflexión para que nos hables desde el punto de vista del escritor. Cuando tú escribes poesía, ¿no? Y cuando escribes ensayo. Yo te lo digo desde el punto de vista del lector. Cuando te leemos en poesía, leemos a un Jochi como contemplativo, la voz del autor, ¿no? En el poemario es muy de contemplación, muy de atención al detalle, muy de irle buscando una explicación a ese mundo exterior para luego llevarlo al mundo interior. Sin embargo, en tus ensayos uno nota una voz mucho más fuerte, una apelación al lector mucho más insistente y pareciera, ¿no? Hay una voz muy distinta. Ese ensayista es mucho más incisivo, es mucho más categórico. Y entonces mirar uno la poesía tan detallada, tan minuciosa, tan expansiva y el ensayo, ¿no? Mucho más directo, mucho más golpeante, mucho más reflexivo. ¿Cómo tú convives
en términos de autor con esas dos voces que están ahí. Sí, tú sabes que yo creo que en cada escritor, independientemente de que escriba distintos géneros, tú también eres víctima de esta situación, ¿verdad? Que tienes que moverte entre la poesía, el ensayo, la narración, en fin. En mi caso, yo te diría que eh, hay que centrarse en eso que algunos autores han llamado la atención del discurso, ¿no? Un poema es un universo abierto y cerrado al mismo tiempo, ¿no? En el sentido de que te va a exigir poder de síntesis, te va a exigir una estructura fónica, te va a exigir una estructura rítmica. Y todo eso, aunque se trate de un poema de largo aliento, un poema extenso, siempre van esos pivotes, ¿verdad?, a moverse ahí como pistones de un motor, llevando el desarrollo del texto. Un poema para mí, como tú bien dices, apunta al detalle porque yo encuentro en la poesía esa revelación que encontró Platón en el conocimiento y que Borges la traduce muy bien, que es cuando define la poesía como ver con asombro donde los demás ven con costumbre. Entonces, una cosa tan aparentemente simple como eh, una flor pequeña, silvestre, que te topas con ella mientras vas trasladándote por una acera, y si la ves con costumbre, pues no es nada más que eso, una flor silvestre, pero si la ves con asombro, se convierte en un universo abierto y cerrado al mismo tiempo, ¿verdad? Que era esa definición de Octavio Paz en El arco y la lira del poema. Por Y ejemplo, el entonces, mar también, que en tu poesía está muy presente. sí, hay una constancia de ese enigma que sigue siendo para mí, ¿verdad? El mar, frente al cual nací realmente, y parece que eso me impregnó muy temprano, ese olor y esa característica del agua marina. Y sí está. Y luego cuando me fui a vivir a La Vega, muy pequeñito, con apenas 2 años, y allí me crié, de allí retorné a la capital cuando tenía 17 años ya, casi 18. Y entonces fueron los ríos, ¿no? Y por eso en mi poesía aparecen los ríos también, ¿no? En fin, ahora, ¿qué es lo que pasa con el ensayo, no? El ensayo te significa un reto diferente. Primero porque te da la libertad de las ideas, ¿no? En el poema tienes que canalizar, tienes que como que estrechar las cosas por un conducto, ¿no? El ensayo es la apertura, ¿no? Y esa apertura es la que te permite la libertad de pensamiento, que si la articulas del modo que yo considero adecuado, se vuelve espíritu crítico, ¿no? Y por eso tú encuentras un discurso, como tú decías, ¿verdad? Más desafiante, más crítico, pero sobre todo también de más actualidad en términos de lo que pasa en el mundo, porque yo creo que una de las grandes misiones de la prosa ensayística, de corte filosófico sobre todo, es tratar de construir una teoría acerca de nuestro tiempo y de nuestro mundo, ¿no? Y por eso hay a pesar de que yo siempre he abogado porque el pensamiento esté presente en la poesía, eh, con lo cual se logra esa fusión, ¿verdad? De la que hablaba Unamuno, de piensa el sentimiento, siente el pensamiento, ¿no? Y ese remate que él hace, ¿no? De que en lo expresado en el poema está lo sentido, ¿no? Y lo pensado. Eh, el ensayo va a ser, digamos, un conducto más amplio, por utilizar de nuevo la metáfora. La poesía no es que tenga estrechez de visión, tiene estrechez de expresión.
¿ves? Aunque la visión sea amplia también. Pero el ensayo es más abierto, más libérrimo, más apelativo de ese espíritu crítico que a veces en el poema es más difícil de conseguir. Entonces, eh, es como si te desdoblaras, es decir, yo tengo que desdoblarme realmente. Una cosa es sentarme a escribir un poema, pero no hay raciocinio en ello, ¿eh? Esto es lo interesante, Ivette, y, 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 Que y, no y es demás. expresamente, no es que, No, 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 es que- oiga, no te lo planteas, está. es que surge espontáneamente, y ahí es donde está la magia, ese misterio del que hablamos a veces, ¿verdad? De la voz de la escritura, ¿no? Que te dicta que esto que vas a escribir ahora es un poema, y otras veces te dicta que lo que vas a escribir es un ensayo, y ese es mi caso, ¿no? Hablaste sobre esa pretensión de crear, de todo filósofo, de todo pensador, crear su propia teoría, una teoría propia de su tiempo. Si tuvieras que elaborarte una teoría de nuestro tiempo, ¿cuáles serían los factores que están presentes en el libro? Pero ¿cuáles serían así los factores que tú dices, no, este tiempo no se comprende sin estos aspectos? Sí. Un primer aspecto que yo subrayaría es, y que tiene que ver con la tendencia que ha tomado el desarrollo, la evolución del capitalismo en nuestro tiempo, ¿no? Es decir, eh, ¿qué significa el neoliberalismo desde el punto de vista económico? ¿Qué significa el neoliberalismo desde el punto de vista eh, ideológico? Pues eso tiene mucho peso, ¿no? Porque es lo que te va a, digamos, a trazar un paradigma en el que tú dices, bueno, eh, ¿qué está ocurriendo en la sociedad donde es este modelo económico y este modelo ideológico el que impera, ¿no? Que es nuestro caso. Otra cosa pueden ocurrir en otros modelos totalitarios, ¿no? Pero nosotros vivimos bajo un régimen democrático donde pues hay premisas que no existen, sobre todo desde el punto de vista de la expresión del pensamiento, que no existen en otras sociedades. Pues ahí tenemos ese paradigma, ¿verdad? ¿Y qué ocurre dentro de ese ecosistema del neoliberalismo? Que tenemos otros elementos esenciales como es el consumo, ¿verdad? Y el consumo desde una perspectiva enfermiza, desde una perspectiva esto alucinante, eh, que es lo que llamamos ese consumismo delirante. Eso marca pautas, ¿no? Porque si no hay consumo, no hay generación, no hay productividad. Y si no hay productividad, igual no hay consumo. Y sin esas dos cosas, no hay generación de plusvalía, generación de beneficios, que es lo que caracteriza este modelo económico. Entonces allí se dan otros factores que inciden directamente sobre la estructura del sujeto, del individuo. Tienes esa necesidad de consumir que a su vez dicta una necesidad de producir y esa productividad a la que estamos llamados y sometidos genera una especie de nueva esclavitud, ¿no? Nosotros estamos, dice por ejemplo Byung-Chul Han, somos víctimas de una autoexplotación, porque estamos constantemente llamados a ser productivos, ¿no? Esto, y por eso él habla de ese sujeto de rendimiento, es decir, estamos compelidos a rendir un resultado constantemente. ¿Eso qué nos genera? Nos genera la necesidad de estar inscritos en un proceso de aceleración constante de la vida, ¿no? Que cada vez nos
pone más lejos de la posibilidad de meditar, de pensar, de contemplar, ¿no? Porque estamos acelerados constantemente, pero esa aceleración es a su vez el producto de otra característica de estos tiempos modernos o hipermodernos, que es la digitalización. Entonces, en el modelo de producción y en la digitalización como un efecto colateral de ese modelo de producción, tenemos dos condicionantes que son los que inciden sobre la identidad del sujeto, que me parece un rasgo esencial también para comprender nuestro tiempo, incide sobre tu estado anímico, que buena parte de la población mundial está hoy día tendenciada a la depresión, porque la demanda de productividad y la demanda de consumo al mismo tiempo, pues terminan comprimiendo ese sentido de no solo de pertenencia, sino también de tranquilidad en los individuos, ¿no? Y luego hay otros aspectos como el descontento, ¿no? El descontento es un factor adyacente al surgimiento de la modernidad. En los tiempos que preceden de la premodernidad, claro que había luchas, claro que había conflictos, pero no había un descontento existencial como lo caracteriza la modernidad y la posmodernidad. Entonces, eso te va, la digitalización, por ejemplo, como un aspecto esencial de la vida moderna, te va a desconfigurar la idea que tenías de ti misma como sujeto, ¿no? Y tu propia identidad, porque hoy día tenemos que convivir con una identidad digital con la que no siempre comulgamos, pero que está ahí y que nos hace que nos desdoblemos. Por eso hay autores que hablan del segundo yo, ¿verdad? Como el yo digital. Em, Estamos inmersos en un proceso de información acelerada y de hiperinformación que altera entonces la noción que teníamos de conocimiento y la reduce simplemente a información, a mera información. Ningún cerebro sería capaz hoy día de procesar y de nutrirse de todo el volumen de información que la digitalización es capaz de producir y sobre todo ahora con la inteligencia artificial. Entonces, esto implica una modificación del estilo de trabajo, una modificación del estilo de vida, una modificación del individuo, una modificación de la forma de comer, una modificación de la forma de sanar el cuerpo, nuevas enfermedades que no se conocían en otros tiempos, pandemias que desde hacía más de 100 años no experimentaba la humanidad una pandemia después de la llamada gripe española, ¿verdad? Esto como la que tuvo que experimentar con el COVID. Y todo eso te va funcionando como si echaras esos elementos en una especie de caldero que es tu propio tiempo, ¿no? Y hay que cocinar todo aquello, hay que mezclar todo aquello para entender entonces la complejidad del mundo actual en que vivimos, ¿no? ¿Cómo se crea en un mundo así? ¿Cómo hacer pausas en un mundo que ya está saturado, que ya está convocando constantemente a la rapidez, al inmediatismo, al reaccionar? ¿No? ¿Cuál, cómo hacer una pausa y escribir? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo te sacas una pausa? Porque también tienes que producir. Los poetas Claro. también tienen que alimentarse el espíritu Sí, y, tienes, y materialmente tienen que producir. Entonces, ¿cómo tú has logrado como sujeto de este tiempo, pues poder hacer, callar el ruido un poco para poder pensar lo que nos sí. pasa? Yo creo que hay que desarrollar una suerte de espíritu rebelde en uno mismo, y ves.
Si te llevaras nada más de los compromisos que te demanda el modelo de vida actual, entonces te conviertes en una máquina, te conviertes en eh, un instrumento, digamos, mero y simple instrumento de la demanda del tiempo en que vives. Entonces, si eres consciente de que así es como estás llevando tu vida y quieres hacer una pausa, tienes que enfrentarte a ese mismo tiempo. Mi modo de hacerlo es ese, resistirme constantemente a la idea de que el consumismo, la productividad dictatorial que manda el sistema, esto, la aceleración digital, la información que al final se convierte en desinformación o la hiperinformación, ante todo eso, entonces tienes que retraerte y tratar de hacer de la mera vida una vida constructiva. De esa aceleración en que suele vivir el sujeto de la posmodernidad, yo entonces trato de hacer pausas contemplativas, ¿no? Y esa pausa contemplativa en la que no tengo ni un teléfono celular, ni un televisor, ¿eh? Ni ningún ruido comunicacional de esos que nos caracterizan hoy día, entonces ese es el momento en el que estoy en condiciones de crear. Esa es la condición ideal, ojo, ¿eh? Esa es la condición ideal. Pero hay otra imperativa en la que igual tienes que crear. Y por eso yo, aún en medio de la cresta de una, o encima de la cresta de una demanda, esto de presencia en una actividad y lo que sea, pues agarro tranquilamente un papelito y una felpa con las que suelo andar y anoto mis ideas, anoto mis versos o agarro el mismo teléfono celular y en vez de estar chateando o enviando correos o lo que sea, me voy a mi cuaderno de notas y ahí escribo un poema o escribo la idea básica de un ensayo que voy a desarrollar. Y eso me pasa si voy conduciendo, me tiro a la derecha, me paro, pongo las luces intermitentes y anoto mis ideas. ¿Eh? O sea, no hay forma tampoco de que tú digas, como tú bien decías, tengo que producir, ¿eh? Tengo que consumir, tengo responsabilidades de orden económico, pero no me dejo subsumir por ellas. Entonces tengo que mantener vivo en mí ese niño rebelde, ¿eh? Que dice, tienes que sacar tiempo para crear, para producir, para crecer espiritual e intelectualmente, porque de lo contrario te conviertes en una máquina, en un robot. Cuando tuvimos los encuentros con estudiantes, tanto de la UAS como de la Pucamaima, ellos de alguna manera vieron en Angustias Postmodernas un espejo, ¿no? Y yo sentí como que a ellos no les gustó lo que vieron de la juventud ahí. Y trataron, y trataban de buscar otra manera de existir porque ellos no han podido rebelarse contra su propio tiempo y hacer ese silencio necesario para poder pensar. ¿Tú qué viste en esas reacciones y qué cosas te dejan esperanzados de ver en los muchachos de ahora, en la característica de los muchachos de ahora? ¿Qué viste? Me gusta mucho ver qué fue lo que viste cuando te leyeron. Porque yo sí vi como que era un despertar. Era como que estuvieran metidos en una rueda de hámster y de repente dijeran, no, pero se puede parar la máquina y se puede observar. No, pero tú qué viste, tú qué sentiste. Y yo me sentí realmente muy reconfortado y esperanzado. Te lo digo sinceramente, creo que lo comuniqué en ambos espacios, ¿no? Primero porque encontré allí jóvenes que
habían leído realmente lo que tú les habías pedido que leyeran, porque yo me pasé 12 años en las aulas y yo también sé cuando un estudiante ha leído algo y cuando no. Ellos se ve que leyeron, no solo los que tuvieron la oportunidad de hablar y hacer preguntas, sino yo veía cómo asentían los otros compañeros acerca de lo que ese compañero estaba preguntando, ¿no? O estaba refiriendo o citando. Entonces fue muy alentador para mí encontrarme con audiencias de jóvenes en los que yo veía la negación de aquellos jóvenes desinteresados, desconectados de su compromiso como estudiantes, jóvenes nada más preocupados por las redes sociales y por lo más superficial del estilo de vida actual. No, yo escuché allí preguntas de esos jóvenes que me parecieron reveladoras, francamente, ¿eh? Y que me retaron a construir respuestas sobre la base de reflexionar rápidamente acerca de lo que me estaban preguntando. Entonces yo creo que ese es un indicador de que cuando como docente, como maestro, vas al aula a retar en el buen sentido de la expresión a tus estudiantes a que den lo mejor de sí mismos, pues se consigue un buen resultado. Y creo que eso lo vivimos tanto tú como yo allí, verlos a ellos hacer esas preguntas, contestarme cosas, cuestionarme y decirme, bueno, pero esto, Tenemos Angustia por Modernas 2, que ahora vamos a ver. claro, ¿Cómo, y fue, cómo reaccionan? Claro. fue interesante, de verdad te lo digo, y sobre todo por eso, porque yo siempre he creído en aquella expresión del gran compositor Stravinsky, ¿no? Que decía que uno escribe para sí mismo y para un hipotético alter ego, para un hipotético lector. Pues ese hipotético lector, a veces yo tengo dudas, ¿no? De si realmente existe o no existe. Y con Sí. estos grupos de estudiantes me di cuenta de que sí existe ese hipotético lector que dialoga contigo y que es capaz de además redondear y terminar tus propias ideas, ¿eh? Y de reforzarlas. Entonces fue muy gratificante en realidad. Tengo a la maestra Lusitania Martínez que dice, hola Mármol, mis respetos. Si aceptamos dentro de su teoría, de tu teoría de nuestro tiempo y mundo los aspectos de la influencia del consumo y del neoliberalismo, tan bella la maestra, yo la amo, y del neoliberalismo afectando y deformando la subjetividad, estaríamos hablando, en tu caso, de una literatura del compromiso cerca o lejos de Sartre. Lusitania Martínez, Qué bueno. con una Gracias, pregunta profesora. de haberte escuchado, wow. Eh, Gracias, profesora. Un honor para mí realmente. Bueno, yo creo que eh, en toda escritura existe un compromiso. ¿M? Lo que tenemos que ver es si ese compromiso tiene ribetes de carácter ideológico, reduccionista o no. Cuando se habló en los años 60 de esa literatura de compromiso, ¿verdad? De la que Sartre fue pues un expositor y un divulgador, y se encuentra con la resistencia de un Albert Camus, por ejemplo, que hablaba de otro tipo de compromiso sin las mancuernas ideológicas, ¿verdad? Ya fueran de izquierdas o fueran de derechas, pues yo creo que realmente el gran compromiso de un escritor, de alguien que crea a partir de la palabra, está en su responsabilidad frente al lenguaje. Ahora, eso implica al mismo tiempo un compromiso de orden social. Donde yo no lo veo es en el ribete ideológico partidario. No lo veo más allá. Y voy a poner un ejemplo en ese sentido. Un hombre como por ejemplo César Vallejo, ¿verdad? Que era un militante del Partido Comunista Francés, que creó instrumentos comunicacionales para divulgar las ideas del socialismo y del comunismo en el siglo XX, que participó en la Guerra Civil Española
que escribió esos poemas desgarradores, ¿verdad? Acerca de lo que fue ese compromiso con la mejor causa española en ese entonces, era al mismo tiempo consciente de que su poesía y su escritura estaban más allá de ese propio compromiso. ¿Eh? Y a eso es que yo he apuntado siempre, y por eso cuando yo escribía algunos artículos que parecían soberbios, cuando apenas tenía 20 y tantos años, en los años 80, que a los militantes de partidos y demás les parecían que era una provocación de mi parte, porque yo decía que la literatura estaba más allá del compromiso ideológico político, y que sí tenía un compromiso primero con su lengua, consigo misma, ¿verdad? Y luego entonces con la sociedad, porque la lengua es expresión de la sociedad misma. Luego de muchas críticas que recibí, pues algunos terminaron entendiendo que en realidad el arte va con los linderos universales, más allá de su propio tiempo y más allá de su propia sociedad. Compromiso trasciende, ¿no? El momento político. Dice, me pregunta Gerson Amador. Bueno, vamos a leer los comentarios, uno de los comentarios. José Darío Cepeda, gracias por estar aquí. Dice, ciertamente vivir cerca del mar incentiva la poesía, porque el mar es por naturaleza un gran provocador de la sensibilidad humana. No, no Así solo un es. paisaje, es una experiencia constante que estimula los sentidos y la imaginación. Gerson Amador, José Darío nos mira desde Neiva, gracias por estar aquí. Qué Gerson bien. Amador dice, sería bueno preguntarle sobre poesía e inteligencia artificial. ¿No? Mm. Y Gerson, que dice que tú tienes dos libros que a él le gustó mucho y lo leyó con gusto, El placer de los niños y las pestes del lenguaje. Ah, qué bien. Bueno. Sí, dice Aduey Medrano, saludos, saludos para ti, querida Aduey. Me encantan estas reflexiones muy pertinentes para la época en que estamos viviendo, donde ya no se valora la lectura, que requiere detenerse y pensar. Ciertamente, Aduey, Florian Josiel anda por ahí, Gregorio Fermín, gracias por estar aquí, la maestra Lucitania Martínez, gracias por estar con nosotros, Marilyn Báez, Bianca Rodríguez, Dismaira Carolina. Peralta, gracias, Dismayra, Atilano Pimentel, que está desde temprano atento a este diálogo académico de hoy, Clara Rodríguez, que nos ve desde los Estados Unidos. Gracias a todas, a todos los que están conectados. Vamos a ver si redondeamos con las preguntas sobre poesía e inteligencia artificial que nos da Gerson Amado. Miren, yo leo, ¿verdad? Cosas que hablan acerca de el arte creado a partir de la inteligencia artificial. Y yo creo que es un contrasentido. En realidad, crear, crear es una facultad eminentemente humana. La inteligencia artificial es capaz de imitar algunas tareas humanas, y siempre va a ser sobre la base de la limitación de que tiene que manejar información anterior, es decir, información ya documentada, y lo único que hace es secuenciarla en un tiempo en el que nosotros con nuestro cerebro no podríamos hacerlo. De ahí que su gran virtud sea la velocidad, ¿no? Oh, sí, claro. Pero crear poesía, crear música, incluso a mí me sorprende cómo algunos amigos me mandan poemas míos musicalizados con inteligencia artificial. Me parece gracioso, ¿no? Y algunas cosas parecen muy bien logradas. Pero cuando le pides a ChatGPT, por ejemplo, quisiera que me escribieras unos versos acerca de, de la flor ¿cómo se llama? De la sangre de Cristo, de la cayena. Y bueno, te va a dar unas líneas, ¿no? Sobre la base de lo que en términos de información digitalizada
hay en torno a la cayena. Pero eso que yo decía al principio de ver con asombro donde los demás ven con costumbre, nunca la inteligencia artificial será capaz de ver con asombro. Siempre va a ver con la costumbre de la información ya procesada, que ya existe, y solo será capaz de secuenciarla. Bueno, nunca mejor dicho. Lusitania, la maestra Lusitania dice, estoy de acuerdo, pero tengo una opinión muy especial de la polémica Sartre y Camus. En Sartre hubo mucha responsabilidad y en los dos hubo reduccionismo, porque en la época era difícil la neutralidad. Pero esa es otra historia. Gracias, amigo, dice la maestra Lusitania. Gracias a ella, siempre sabia, ¿eh? Y es Siempre así sabia. realmente. Es Sí. así porque era un tiempo, ¿verdad? Era un tiempo complejo, era el tiempo de la Guerra Fría, era el tiempo eh, de la posguerra, era el tiempo en que o estabas de un lado o estabas del otro, Correctamente. o eras de un color o eras del otro, y el mundo se veía así. Era muy difícil realmente trascenderlo, pero siempre hubo mentes que se colocaron también más allá de esa propia polémica y veían el fenómeno de la creatividad y del arte en sentido general de una forma distinta y quizás más compleja. Y por tanto esas teorías tuvieron y tienen hoy día más vigencia que aquellas que se reducían a a ese enfoque dual o bipolar, si se quiere, ¿no? Solo o polarizado de uno u otro extremo, ¿no? Pero es así como ella dice. Fueron esos tiempos, ¿no? Gerson Amador está satisfecho con tu respuesta sobre la inteligencia artificial. Y ahí mismo dice Aduey Medrano, que es profe también de letras de la UAS, dice, la inteligencia artificial es como un loro o cotorra que simplemente puede repetir y combinar. Y a veces Claro. salen cosas de lo más graciosas, sí es verdad. Dice Sí. Pedro Paulino, profesor y lector y amigo tuyo, dice a Jorge Luis Borges, cuando le preguntaron para qué sirve la poesía, respondió a su vez con otra pregunta: ¿para qué sirven los amaneceres? ¿Para qué sirven los amaneceres? Como si no viera en la poesía un propósito que no fuera más allá del propio deleite espiritual. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo tengo una opinión que en parte coincide con esa visión borgiana, ¿verdad? Pero me gusta más la acepción que sobre esa problemática, por así llamarla, abordó José Martí, ¿no? En su trabajo sobre Walt Whitman, cuando él leyó la poesía de Walt Whitman y escribió aquel artículo, pues famoso, ¿no? Sobre ese gran poeta norteamericano, el poeta de la democracia, como se le suele llamar, norteamericana. Y Martí dijo algo así como que tonto eran aquellos que pensaban que la poesía no era tan importante en un pueblo como el desarrollo económico para el crecimiento de la sociedad. Yo creo que si bien tiene una dimensión espiritual marcada, que es a lo que apunta Borges, y por ello digo que coincido, porque realmente la poesía y toda forma de arte tiene una dimensión espiritual marcada. Sin embargo, no podríamos hablar ni de crecimiento humano, ni de desarrollo social sin la presencia importante de las expresiones artísticas. Entonces yo creo que es algo que podemos notar desde la más remota antigüedad, porque encontramos criptografías, ¿verdad? En cavernas de miles y miles, y hasta millones de años, ¿verdad? Esto donde los seres humanos de aquel entonces expresaban algunas, algunas de sus visiones, sus ideas, cuando se suponía que la sociedad se reducía solamente a alimentarse y a procrearse. Sin embargo, estaba presente ya
esa dimensión espiritual. Así que conquista del espíritu la poesía, sí, pero también conquista de la sociedad. Oye, ¿tú piensas que la sociedad dominicana le ha dado su lugar a la poesía dentro de su gran proyecto de nación? No, pienso que no. Pienso que no, pienso que podría tener más espacio y ese espacio tiene que empezar en el aula, en las aulas educativas, ¿no? Y es algo, fíjense, qué interesante, es algo por lo que abogó Pedro Enrique Sureña desde el año 32, cuando, cuando estuvo aquí como intendente de educación, ¿no? Que convencido por su hermano de que viniera a trabajar al país para contribuir con su desarrollo en un nuevo gobierno y demás, que parecía democrático en principio, aunque venía de un golpe de Estado, pero bueno. Em, esto, y Pedro Enrique Sureña en esa gramática que escribe con Amado Alonso, ya aboga porque la literatura esté presente, la literatura dominicana en este caso, ¿no? Estuviese presente en las aulas para la enseñanza del español como lengua materna. Si hacemos eso, esa, digamos, esa forma en que la literatura, la poesía entran al proceso, al caudal educativo, entonces el poema, el fragmento de novela, de cuento, el ensayo que ese estudiante manejó, estudió, reflexionó en el aula, lo va a acompañar a lo largo de su vida, ¿no? Y por eso cuando, como en el caso de él como de otros, como un Václav Havel, ¿no? Que cuando llega a la presidencia de su país luego de noviembre del año 89 y la disolución de los regímenes totalitarios del socialismo soviético, pues llega a la presidencia de su país un escritor, ¿no? Y siempre tuvo la visión de su nación desde una perspectiva humanística, desde una perspectiva de desarrollo de la educación. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho falta, hacer ver que la dimensión del poema, la dimensión del texto imaginativo, creativo, pueden formar parte de las, de los valores, ¿verdad?, que acompañan la formación y la educación de un individuo desde su infancia hasta su adultez y por tanto van a formar parte de su cosmovisión, ¿eh? Y de su visión de la sociedad. No quiero que terminemos esta conversación sin un tema de tanta actualidad. Hablabas de la identidad, que lo vamos a encontrar muy presente en estas angustias postmodernas 2. Y estamos mirando la identidad como una especie de pasaporte para quedarse o irse de determinado territorio. ¿Cuál es tu reflexión en este sentido, donde las identidades, donde se apuesta a una tolerancia en términos teóricos de todas las identidades, donde lo humano sea el centro y lo demás, no la racialización y la etnia, el idioma, el lugar de nacimiento sea accesorio? ¿Cómo tú ves este nuevo orden, no mundial y las nuevas identidades que están surgiendo o cómo el sujeto humano frente a estas embestidas donde se apuesta hacia una homologación, ¿no? De lo humano, mientras se está hablando de que tu procedencia, en términos de sus raíces, ya es una carga innata que traes para la exclusión. ¿Cómo tú ves los conflictos ahora en Estados Unidos con los choques también de estas identidades y donde pareciera que estamos en una vuelta, ¿no? Hacia problemas que creíamos que estaban superados de conservadurismo están ahora resurgiendo. Cómo tú lo planteas dentro de tu marco reflexivo? Sí, lo primero de lo que deberíamos liberarnos para no caer
en esas conductas extremas, como estamos viendo con esa policía especial, ¿verdad? De Estados Unidos, el ICE y ICE, eh, esa Guardia Federal que está acosando a las personas, ¿verdad? Por simplemente mirarle un color, o el color del pelo, o el color de la piel, y ya por ello deducir que son inmigrantes. Lo primero, insisto, de lo que hay que liberarse es de la visión reduccionista de lo que es la identidad. La identidad no se reduce ni a un carnet, ¿m? Ya sea una cédula o esos son mecanismos de identificación. ¿M? No son tu propia identidad. Ni tu identidad se limita a un territorio, ni se limita siquiera hoy día a una lengua. ¿Eh? Estamos viviendo tiempos donde los flujos de información, de convivencia, de flujos migratorios propiamente dichos, dan lugar a una identidad diversa. La digitalización, insisto, que lo señalé al principio, da lugar también a una identidad corporal, física, ¿verdad? Pero también una identidad digital que a veces tiene que ver y otras veces no tiene que ver con la identidad del individuo físico, ¿no? De manera que creerse que por el hecho de hablar una lengua, tener una creencia, como fue el caso, por ejemplo, de reducir el islamismo a la noción de terrorismo internacional, todos esas formas de reducción ideológica que tienen mucho que ver con el populismo, ¿verdad? Y con el pensamiento radical, conservador, neonazi de extrema derecha, que excluye, ¿verdad? Y que estigmatiza a individuos simplemente porque son diferentes, ¿no? En un mundo donde la identidad justamente se caracteriza por conjugar una serie de factores diferenciadores, ¿eh? Entonces es no entender, actuar de esa manera es no entender lo que es un proceso identitario. Por eso, por ejemplo, eh, eh, las luchas identitarias de hoy tienen mucho que ver con el reconocimiento, ¿no? Hay que reconocer que eres dominicana, por ejemplo, que eres católica o evangélica, que al mismo tiempo puedes tener una segunda nacionalidad, mm, europea, norteamericana, asiática, la que sea, que al mismo tiempo eres maestra en una universidad y en otra, que al mismo tiempo escribes y publicas libros, que al mismo tiempo haces, en fin, identidad quiere decir hoy día conjugación, no reducción de aspectos, mucho menos de carácter exógeno en la personalidad. Por eso, uno de los mensajes centrales en el pensamiento acerca de la identidad en Sigmund Bauman es decir que lo característico de la sociedad posmoderna no es hacer que la identidad se fije, ¿m? Sino todo lo contrario, que se diluya en distintas manifestaciones. Y eso es el individuo de hoy. Tiene múltiples identidades, no una, ¿verdad? Como tiene múltiples nacionalidades, como habla múltiples lenguas, como habita al mismo tiempo múltiples territorios. Entonces, ya hablar de identidad no es como antes que decíamos, bueno, la identidad es lo mismo que la nación y la nación se reduce a la lengua, el territorio y la religión. No, estamos viviendo tiempos y mundos muy complejos, muy diferenciados de esos parámetros cerrados que eran con los que tratábamos de entenderlo en aquel entonces.
No puedo dejarte ir sin la pregunta que ha hecho Enegildo Reyes, nos ve poeta querido amigo desde Santiago, y dice, eres un poeta del pensar. Entonces, ¿se puede hacer poesía desde la razón pura? No responda todavía, vamos a seguir saludando. Reina Lisset Ramírez, gracias por estar con nosotros. Dice interesante diálogo. El arte es lo que nos hace humanos y nos acerca tanto a lo espiritual y todo el conocimiento formal y sensible. Es alentador cómo José Mármol impor- destaca lo importante del lenguaje y el arte, como cómo nos hace humanos. Y en verdad lo que debemos es lo que debemos preservar y cuidar. Gracias, Reina Lisset Ramírez, profesora también, que poeta, primero poeta y después profesora, creo. Gracias por estar aquí. Atilano anda por ahí, dice que igual opina similar a ti con lo de la inteligencia artificial. Y está por ahí también mi querida Ana Jacqueline Ureña, la doctora Ana Jacqueline, quien le responde a Reina Lisset, el arte es una forma de expresión del ser humano ante las realidades de su vida que muestra incluso aspectos inconscientes del ser humano. Gracias, por ahí anda mi media naranja, Pedro Antonio Valdés. Un saludo te envía Víctor Trejo, dice excelente. Dice Isabel Evangelista, llegué tarde al banquete, saludo. Dice desde Filadelfia, me encanta el ojo de Euríspide. Entonces, vamos a ir ya terminando la conversación, ya tenemos 1 hora y 5 minutos hablando, pero Enegildo, si dejo a Enegildo sin que tú le respondas la pregunta, sabemos lo que nos puede pasar a ambos, oye, así que Bueno, si nos vamos a la noción de razón pura en Kant, ¿verdad? Yo le diría a Enegildo que yo lo intenté. Y en el ojo de la Arúspice, precisamente, por eso aparece un poema analítico y un poema sintético. Porque yo trataba desde la esencia misma, ¿verdad? De la crítica de la razón pura, establecer la diferencia entre lo que sería construir a través de la palabra y de la imagen y del concepto un mundo en un poema con una perspectiva sintética, ¿eh? Y un mundo en un poema con una perspectiva analítica. Así que yo creo que sí, que se puede hacer precisamente. Y yo creo que independientemente de que subrayemos el adjetivo pura, en el caso, ¿verdad?, de la razón como tal, eh, desde el racionalismo cartesiano hasta hoy, pues yo creo que lo que se ha procurado desde una perspectiva humanística es acercar cada vez más la ciencia a las artes. Por tanto, la razón al poema, al cuadro, a la música, en fin, a todas las manifestaciones artísticas. Ochi dice, bueno, me han hecho ahora mismo me acaba de llegar un mensaje que dicen que quieren que vuelvas a la UAS. Yo no quería comprometerlo públicamente, pero yo te debo ver cómo vive el pobre Ochi. Le asaltamos su oficina hoy para hacer este diálogo. Tuvo que votar a unas personas para podernos atender. Entonces, ya veremos a Dwayne cómo lo logramos llevar a la UAS nuevamente. Dice Con Bernardo gusto, con gusto. Rosario, Víctor Trejo dice los imperativos. Víctor, la antología de la que hablas fue es esta, ya la conseguí, está por aquí. Es esta, sí, que ahí está, donde todo triste ruido hace su habitación. Un título Ya. maravilloso. Esta es la antología, todavía no está en el país, pero está en España ya, ¿cierto? Sí, sí, así es. Bueno, y ese título aprovecho para, ya que prácticamente la estás poniendo en circulación aquí en tu ¡Ay, Dios espacio, mío! Ivette, esto, aprovecho para decirle, es la poesía reunida, ¿verdad? En ese periodo, desde 1984 hasta 2019. Y el título responde a una frase interrogativa del prólogo de la primera parte del Quijote, escrita por Cervantes, ¿no? Donde él, de esa manera es como él define la cárcel de Argel, en la que duró 5 años, ¿no? Como prisionero.
hasta que fue liberado por una orden, creo que franciscana, que pagó su rescate a los corsarios argelinos, ¿no? Así que sí, ese es el título y yo justamente hoy estuve en contacto con Chus Visor para ver cómo traemos al país prontamente ese libro para que lo compartamos con los lectores de poesía. Dice Berson, Juan, ese era el libro, Víctor, qué bueno que preguntaste por él. Los imperativos lógicos kantianos, fue cuando te refería a lo del pensar. Plato fuerte, dice Berson Rosario, el profesor de letras de la UAS también. Él dice, Víctor Trejo, me interesaría adquirirla en cuanto llegue al país. Bueno, ya hay ahí un lector cautivo, ¿no? Entonces, bueno, con la invitación y con, pues ya, una última exhortación de Hochi para los que somos maestros, los que estamos en aula, para que estas reflexiones postmodernas sigan suscitando la atención de los muchachos, que nos dé una última exhortación para este mundo postmoderno en el que estamos inmersos y ya sí, redondear esta conversación en la que llevamos 1 hora 10 minutos. Gracias. Y ustedes siguen ahí conectados. Gracias por la atención. Y, Jochi, ya una última exhortación, si tienes, además de tus libros. Y Angustia Postmodernas 2 ¿está disponible en algún punto de venta o te dejaron nada más que algunos ejemplares? No, no, bueno, cuando estuvo Huelga y Fierro aquí en la Feria del Libro, ellos Estaba disponible, sí. creo que sigue disponible en Cuesta, lo tiene también Verónica Ascensión, tiene ejemplares disponibles y ahora no recuerdo cómo se llama la página de la librería virtual de la hija de Minerva del Risco y de Flavio Darío. ¿Tú recuerdas cómo se llama? Ah, ok. No, no, no. No, Mar de Ah, Palabras es el evento, no, tiene un L. nombre que no recuerdo ahora, ella también lo tiene. O sea que Ah, hay algunos para conseguir otras angustias de la posmodernidad, que es el segundo volumen, pues ahí puede ser a través de ellos. exacto. Ese es otra angustia postmoderna que no es el de poesía. El de poesía va para cuentas cuando ya eh, Exacto, se no, haga claro, así la claro. presentación oficial. Oye, Bueno, entonces, exacto, una nuestra. exhortación, yo creo eh, en el valor de la educación que ustedes trabajan de manera cotidiana. Yo, aunque me he desarrollado en otros ámbitos laborales, pero aquí mismo entienden que yo soy una especie de maestro que vive dando clase todos los días en la rutina laboral, porque es es un trabajo tan importante, de tanta trascendencia, porque tiene que ver con esculpir la mente y el espíritu de las futuras generaciones. Y por eso yo respeto tanto la labor educativa, la labor magisterial. Por eso no me canso de agradecer a mis antiguos maestros, ¿no? Porque sin su orientación, sin sus valoraciones, sin sus recomendaciones, pues difícilmente lleguemos a ser lo que podemos ser a día de hoy, ¿no? Así que yo les exhorto a continuar. Es una lucha constante, es una batalla eh, en la que a veces uno sale victorioso y otras veces sale derrotado, pero también hay que aprender de las derrotas y sobreponerse a ellas. Así que no dar su brazo a torcer, seguir insistiendo en sacar a las nuevas generaciones de las tendencias alienantes, de las tendencias de la superficialidad, de lo efímero, de lo sin valor, de la falta de compromiso y crear nuevos individuos con compromiso ético y con compromiso social y una visión del mundo realmente constructiva frente a toda otra tendencia de destructividad.
creo que es lo que nos toca como mayores en esta generación. Con esas palabras y sin agregar más nada, voy a despedir este diálogo académico de hoy, no sin antes reiterar que pronto va Jochi a tener su poesía reunida disponible para los dominicanos y que su texto, Más Angustias Postmodernas, está disponible en Cuesta y que lo pueden pasar a recoger. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Dice Yudelkis, me encantó. Gracias por estar, dice Gregorio, gracias por este diálogo académico tan pertinente e importante, excelente, Víctor Trejo. Gracias a todos ustedes por estar ahí, por permanecer en sintonía. Y gracias, Jochi, por sacar de tu apretadísima agenda. No, porque Jochi tiene un trabajo en un banco. Y entonces, él lo hace en su tiempo libre, eso, el resto él lo dedica a la poesía y a la filosofía. A todos ustedes, muchísimas gracias y será Gracias, Ivette. un Gracias a ti y a todos por compartir este rato, ¿eh? Muy ameno. Muchas placer. gracias. Ok, gracias a ti, Jochi.